Marcos López Herrador, ¿cómo estás? Pues muy bien, saludos queridos amigos. Muy bien, Humberto, encantado de estar en nuestro programa. Lo primero que voy a darte es la enhorabuena de este libro, que me lo he leído. Verán ustedes que me he preparado este programa intensamente, porque tiene partes muy importantes este libro. Dice cosas que no sé si se han dicho o no se han dicho, pero si se han dicho es bueno repetirlas, y si no se han dicho ya es hora de que se digan. Pues muchísimas gracias. Creo que una de las cualidades que tiene el libro es que efectivamente hay cosas que son muy originales, hay principios que son muy originales y hay cosas que o no han sido dichas o si han sido dichas no están dichas de esta manera. No están dichas de esta manera, efectivamente. Bueno, ya saben que Marcos López Herrador, además de hacer ensayos de este corte y de este pelaje intenso como es La rebelión de los amos, bueno, pues también ha escrito cosas pues tan variadas como El test más divertido de la historia, que es podríamos decir casi que es una crónica a base de preguntas y respuestas para poner a prueba la capacidad del lector, ¿no? Es realmente un divertimento sorprendente, sí. Y sobre cosas que tenemos asumidas de la historia, cosas muy sencillas, muy básicas, que tenemos asumidas de la historia como absolutamente ciertas y que no lo son, o son tan diferentes que nos dejan sorprendidísimos. Así es. Y luego también, más últimamente ha sido La rebelión de los amos, pero penúltimamente ha sido Maribel, la niña asesina, dentro de la colección Mi expediente favorito. Sí, esta es una colaboración en esta colección, que está teniendo un éxito extraordinario. Y que fue un verdadero desafío. O sea, realmente cuando se me pidió que escribiera sobre este caso, pues la verdad es que me enfrenté a un reto que creo que ha salido muy bien. Muy bien, pues Marcos, quiero entrar ya directamente en La rebelión de los amos. Voy a abrir el libro y voy a ir directamente al prólogo. El prólogo, que está escrito por ti mismo. La introducción. Sí. La introducción, y que desde luego hay que tomarlo con espíritu de retórica, que yo creo que es como tú lo has escrito. Tiene ciertos golpes de ironía. Sí. Pueden generar quizás al principio, ¿no? Por lo menos en la primera página y media o 2 páginas, pueden dejar a la gente un poco así, y de repente el giro que les metes en el mismo prólogo, interesantísimo, porque les lleva realmente a tu terreno, que es a lo que les quieres contar en el libro. Realmente a mí lo que me gusta es sorprender, ¿no? Sorprender y crear contrastes, porque creando contrastes intelectualmente consigues que las cosas sorprendan y por tanto se queden muy fijadas. Entonces yo empiezo asumiendo sin discutir en absoluto. Miren ustedes, yo asumo que la democracia es el sistema político más perfecto que existe. Y que es un sistema que en el mundo occidental lleva consolidándose en su versión moderna, en su versión contemporánea, no en la época clásica de Grecia y Roma y tal, sino en su versión contemporánea, lleva consolidándose 200 años. Bien, asumamos por tanto que es un sistema consolidado y de éxito. La democracia es el gobierno del pueblo. Es el gobierno que pone en práctica la voluntad del pueblo. Y así comienzo. Y esas son las 2 primeras páginas y media. Sí. Ahora bien, si es así, que alguien me explique cómo es posible que, siendo el gobierno de la voluntad que expresa la voluntad popular, cómo la voluntad popular ha decidido desmantelar el estado del bienestar, o prefiere la inseguridad y precariedad en el trabajo con contratos basura. Si es voluntad del pueblo, que no suban los sueldos. Si es voluntad del pueblo, que no se participe en el incremento de la riqueza que se produce continuamente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por eso hay un párrafo que dices en el libro, casi a continuación de esta exposición que has hecho, que dice que cabe preguntarse si efectivamente esa es la voluntad de los ciudadanos. Si esta realidad es una meta propuesta y alcanzada porque refleja la sociedad a la que aspiramos y por la que hemos luchado. Si concluimos que no, cabe entonces preguntarse por la calidad del sistema democrático. ¿Qué democracia es esta en la que se impone aquello que los ciudadanos no quieren? Si no son los ciudadanos los que deciden,
¿quién decide? ¿Con qué legitimidad? De hecho, más adelante en el libro, en los siguientes capítulos, ya sobre todo en la segunda parte, hablaremos de ello, no me quiero adelantar, y aquí en el capítulo, en este prólogo, dices también que se habla de la crisis como si nos refiriésemos a un fenómeno meteorológico, como si se tratara de una catástrofe natural, como una fatalidad que hemos de superar con el esfuerzo de todos, cuando normalmente las acciones humanas están provocadas por seres humanos, ¿no? Claro, por decisiones de seres humanos. Había hablado antes de que pudiera resultar conspiranoico, y yo le voy a decir una cosa. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, quien tiene el poder conspira para conseguir su objetivo y beneficiarse y conseguir sus intereses o imponer sus intereses. Yo les voy a hacer la pregunta al revés. ¿Ustedes creen que quien tiene poder no hace todo lo posible por conseguir su objetivo y beneficiarse del poder que tiene? Número uno. Número dos. Las conspiraciones hoy en día con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que existen y demás, no consisten en reunirse en un sótano a la luz de una vela, ¿verdad?, y hablar bajito, vaya que se... No, mire usted, no consiste en eso. Le voy a decir algo que existe desde que el mundo es mundo. En cualquier grupo, nadie tiene que ponerse de acuerdo sobre lo que a todos conviene. Si a todos conviene algo, no tienen que ponerse de acuerdo. Simple y llanamente actúan en función de sus intereses. Y viendo los efectos que se producen, siguen actuando en función de sus intereses. No hace falta que se reúnan para ponerse de acuerdo. Con todo se reúnen, Con todo se reúnen. A pesar de eso. Pero no es en un sótano a la luz de una vela. No, desgraciadamente cada vez es más a la flor del día. Oye, otra cosa que me ha gustado mucho, y además me parece que hay que hacerlo y decirlo, es que todas las partes del libro, capítulos, introducción, todo, está siempre de alguna forma introducido con una serie de aforismos del que es autor el propio Marcos López Herrador. De hecho, no solamente tiene un libro lleno de aforismos propios, sino que además es muy seguido en las redes sociales precisamente gracias a esos aforismos. Sí, si ustedes entran en su perfil de Twitter y buscan aforismos, encontrarán frases muy buenas. De hecho, esta introducción, que yo creo que es tremendamente clarificadora de hacia dónde va el libro, dice así: la fatalidad alcanza al hombre cuando los dioses deciden su destino. Es decir, la fatalidad de los ciudadanos no se alcanza cuando las decisiones son tomadas por la élite política, financiera o empresarial. Y eso es lo que ocurre. Bueno, vamos a entrar ya en la primera parte. La primera parte que dice es cómo hemos llegado a esto, porque el libro, en definitiva, habla de la situación en la que nos encontramos hoy día la sociedad. Una sociedad cada vez más distante, el rico del pobre, el norte del sur, cada vez más desaparecida la clase media, cada vez más empobrecida, incapaz de tener capacidad de ahorro, adormecida mayoritariamente por una sociedad del bienestar que nació para hacer el bien, pero que se ha convertido en una trampa importante para los ciudadanos, una trampa fiscal, una trampa social, una trampa de chantajes políticos, sociales, muy importantes, con la que los propios políticos, los líderes, de alguna forma azuzan por miedo o por extinción de los ciudadanos. Dice en la primera parte, es de los pocos aforismos que no son de Marcos López Herrador, vamos, me atrevería a decir que es el único. Está escrito por José Fouché y dice: el mundo se compone con muy pocas excepciones de bribones más o menos hipócritas y de imbéciles más o menos felices. Desgraciadamente es duro, pero desgraciadamente tiene mucha razón. El primer capítulo de esta primera parte dice: tras la Segunda Guerra Mundial o cómo evitar el comunismo.
El primer capítulo, el primer párrafo viene y dice: en 1945 la experiencia histórica acumulada parecía indicar que Europa no tenía otro destino que destruirse con saña una y otra vez. Un poco más adelante continúa, dice: la Europa de posguerra había sido incapaz de librarse por sí misma del nazismo y el fascismo. Era incapaz de defenderse por sí misma del comunismo. Y por otra parte, había perdido toda opción a jugar un papel internacional relevante entre las grandes potencias. El camino que va desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, un camino muy cortito, por otro lado, pero que al mismo tiempo genera unas corrientes ideológicas, unos vectores importantísimos dentro del mundo occidental, porque surge el comunismo, surge distintas hecatombes económicas que fraccionan y que incluyen a todo el mundo occidental, especialmente a Estados Unidos, pero también a Europa, sin mayor duda. Llega una Segunda Guerra Mundial muy importante. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros hoy? Pues tiene que ver que a partir de la Segunda Guerra Mundial se fragua el mundo que ahora se está destruyendo. Se construye todo lo que ahora se trata de destruir. ¿Y por qué se construye? Pues verán, por la Guerra Fría. Resulta que terminada la Segunda Guerra Mundial, queda todo un mundo de comunismo real a partir del telón de acero. ¿Qué ocurre? Pues que la Europa occidental es una margen muy estrecha. Si ustedes ven un mapa del mundo, verán que lo que quedó fue un margen muy, muy, muy estrecho territorial de lo que era Europa, porque toda la Europa oriental quedó en manos de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Que lo que los Estados Unidos pretenden es poner aquí un muro precisamente para contener el comunismo. ¿Cómo contenerlo? Alejando a las masas trabajadoras de la tentación de hacer una revolución comunista. Por tanto, lo que se hace es crear un sistema de justicia social, de desarrollo social, de atención a los trabajadores, de proveerlos de toda una serie de servicios médicos, pensiones, educación gratuita y básica. Es decir, se construye lo que es el estado del bienestar. Bueno, esto efectivamente se propone precisamente, como dices tú aquí, dice, para evitar precisamente una posible deriva hacia la órbita soviética, el secretario de los Estados Unidos, George Marshall, anunció en junio de 1947, o sea, justo casi terminada la Guerra Mundial, o sea, que anunció en 1947 la disposición de su país para ayudar financieramente a Europa a cambio de que los países beneficiarios se comprometieran a liberalizar sus mercados, a excluir a los comunistas del gobierno y a coordinar sus políticas económicas. Es decir, lo que vino a ser casi a continuación la Europa como consecuencia se empieza a crear la comunidad del carbón y del acero y el Euratom, y acto seguido lo que fue el mercado común en su inicio, ¿no? Entonces, bien, por eso se crea este estado de prosperidad. No hay fíjate que con el tiempo me he dado cuenta que no hay un planteamiento ideológico por parte de los Estados Unidos, porque el sistema de protección social que se crea en Europa no lo tienen ellos, no tienen los Estados Unidos. Efectivamente. Y si rascamos un poquito, ¡hola, sorpresa! Algo que no nos damos cuenta, es una continuación prácticamente de los sistemas fascistas. Uh-huh. En Europa, en España, por ejemplo, el fuero de los españoles fue una copia de la Carta del Laboro de Mussolini. Uh-huh. Claro, podría decir, hombre, es que aquí, después de la posguerra, aquí estuvo Franco y demás, pero es que las políticas sociales, de desarrollo, económicas, de estructura en la que el Estado crea sus propios monopolios al servicio de los intereses nacionales y demás, pues no son muy distintos en Francia, en Italia, en Alemania Occidental, ni siquiera en Reino Unido.
Bueno, de hecho, dices aquí también en este mismo capítulo, un poco más adelante, un breve párrafo que dice: pieza clave para alcanzar la estabilidad social y económica que se pretendía en esta Europa no sometida a la Unión Soviética era la creación de lo que se dio a llamar el estado de bienestar. Efectivamente, esto empieza a funcionar primeramente en Suecia, a partir de ahí empieza a exportarse a otros países como regla de funcionamiento, que es decir, ese estado de bienestar que es la cobertura social de las necesidades básicas de los ciudadanos, sí, a costa de que se logre, lo dices por ahí también en el libro, se logre una estabilidad del empleo, se logre una mínima diferencia entre ciudadanos, que todos puedan alcanzar por derecho propio pues la salud, la educación, unas coberturas básicas que alejen a las masas de la penuria. De la penuria, ¿eh? Y eso se consigue y funciona. Ha funcionado hasta ahora. Ha funcionado, ha funcionado aproximadamente hasta los años 80. Las claves del estado del bienestar, yo lo voy a resumir mucho más de lo que él ya lo resume. Son 5 piezas, 5 párrafos que él los explica un poco más, pero yo simplemente voy a dar como titulares de cada una, ¿no? Las claves son 5. La primera es mantener una política de pleno empleo. La prestación de servicios sociales como la educación, la vivienda, la atención médica, el desempleo, las vacaciones pagadas, la cobertura de accidentes y pensiones, creación de áreas de recreo, bla, 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 bla. Todo eso sigue así. Después, una política activa contra la desigualdad social. Una concertación social en las negociaciones entre trabajadores y empresarios. Y, por último, una sociedad en la que el lugar a ocupar no venga determinado por la herencia, el estatus social o la familia, sino por la capacidad, el mérito y el esfuerzo de cada cual, propiciado sobre todo por la buena formación recibida. Esto de la buena formación recibida es uno de los puntos más importantes que la sociedad del bienestar se ha empeñado, que ha sido el tema de la educación. O sea, todo el mundo no solamente tiene derechos, sino que están obligados a recibir una educación, una formación mínima de educación, que era saber leer, escribir y cosas básicas. Y una formación en valores que y en se valores ha perdido que eso, por completo. Absolutamente. Eso está totalmente Era una destruido, formación integral, ¿eh? Era una formación del ser humano. No se trataba de informar sobre cosas que se ignoran, sino de formar de una manera integral al ser humano para que pudiera tener un criterio propio, una visión de la vida, unos códigos morales con los que poder enfrentarse a las disyuntivas que la vida plantea. Precisamente esto de la sociedad del bienestar, que fue la plataforma más importante que tuvo Europa para desarrollar una sociedad avanzada, una sociedad que ha vivido sus años de oro de Europa, desde el año 47-50 hasta los años pues prácticamente 70, han sido los mejores años, los más absolutos que hemos tenido en toda la historia de Europa. Y entonces, pero iremos viendo más adelante, a lo largo del programa, cómo esta buena idea de la sociedad del bienestar se termina corrompiendo, no solamente en la parte educativa, que comenta Marcos, en la parte educativa referida a los valores, sino también incluso cómo se va destruyendo la sanidad, la cobertura de servicios generales. Vamos a ir un momentito a publicidad. Es el primer corte que hacemos, pero volvemos enseguida. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex. Le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. ¿Qué haces? Pues ya ves, se me ha vuelto a echar el tiempo encima y tengo que hacer la declaración de la renta. Pero hombre, haz como yo, llama a Gestión Empresarial PYME y deja que un profesional se ocupe de ello con toda tranquilidad. Además te hacen un presupuesto a medida. Estamos en la calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de Embajadores, en el teléfono 91 541 2335 o en el email info@genpyme.com.
Da un paso más y pásate a la edición digital. En ebook Publicaciones pasamos tus libros a un formato digital compatible con todos los dispositivos, tabletas y sistemas operativos del mercado y los ponemos a la venta en las mejores tiendas nacionales e internacionales online del mundo. Amazon, Apple, Barnes & Noble, Kobo, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC... Pásate a la edición digital y codéate con los grandes autores, porque tú también puedes ser uno de ellos. Infórmate en nuestra web, epublicaciones.com, o escríbenos a info@epublicaciones.com. Si sueñas con que tu obra sea leída en todos los rincones del mundo, ponte en contacto con nosotros y haremos tu sueño realidad. ebook Publicaciones, el futuro de la edición digital. Bueno, pues seguimos avanzando en la rebelión de los amos y vamos ya por el segundo capítulo de la primera parte, la década de los 60, aquellos maravillosos años. Dice así el aforismo de Marcos López Herrador, dice: no se es feliz impunemente durante demasiado tiempo. Y la verdad es que una década, 10 años, puede parecernos mucho, pero te das cuenta de que es nada. O sea, es que es nada. Dense en cuenta, acuérdense de que hace nada, en el 2007-2008, empezamos a morder la galleta de la crisis. Estamos en 2017, a punto de entrar en el 2018. Han sido 10 años agrios, negros, amargos, unos años sin demasiada optimismo, pocos horizontes, y han pasado 10 años. Pues estos 10 años que han sido malos, que habitualmente se suelen hacer más largos, fíjense los que han sido buenos. Esos pasan ya, vamos, que no da tiempo ni a mirar, ¿no? Bueno, este es un capítulo que a mí me interesa mucho porque yo creo que en este libro, en este capítulo, perdón, es justamente donde sienta las bases de por qué esos años fueron buenos y por qué dejaron de serlo. Marcos. Pues sí. Vamos a ver. A lo largo de los años 60 llegamos a una especie de cenit cultural, de cenit ideológico, en el que nos veíamos imbuidos en una trayectoria vital de toda la humanidad que arrancaba desde las cruzadas y que había planteado una evolución, sobre todo para el mundo occidental, en continuo ascenso y prosperidad. Es decir, fijaros bien, a partir de las cruzadas se van dando toda una serie de revoluciones. Las cruzadas mismas suponen una revolución porque con todo lo que se trae de Oriente y demás, se sientan las bases para lo que luego fue el Renacimiento como revolución cultural. Luego siguió una revolución geográfica con la era de los descubrimientos. Luego hubo una revolución religiosa con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante sienta de alguna manera la base ideológica del capitalismo. Ese capitalismo dio lugar a una primera revolución industrial, a la Ilustración. Eso dio lugar a una revolución política con la Revolución Francesa. Primero fue una revolución burguesa, por la cual los burgueses quitaron del poder a la clase aristocrática y a la monarquía. Vino acto seguido la revolución proletaria, por la cual quitaron los trabajadores del poder a la burguesía y a la aristocracia. Y luego llegó el estado del bienestar. Bueno, pues en los años 60, perdidos en esa continuidad, nos estábamos equivocando y nos estábamos confundiendo. Era todo mentira. Me explico. La prosperidad de los años 60 y este estado en el que vivimos y esta organización político, social y económica en la que hemos estado viviendo y de la que nosotros somos hijos, pues resulta que es una excepción en toda la historia de la humanidad y no un paso más en el avance social. Fíjense, desde mi punto de vista,
y este es uno de los planteamientos originales, esta es una de las ideas originales de este libro, es que la distribución de la riqueza a lo largo de la historia ha seguido siempre un único principio, que es el siguiente: la clase dominante se apropia de toda la riqueza que le es posible y deja las migajas al resto. Bien porque no le merece ya la pena el esfuerzo de apropiarse de esa riqueza que queda para el resto, o bien porque le conviene que el resto tenga algo que impida que se les subleven y ellos poder seguir disfrutando de los privilegios que obtienen. Y ese ha sido el principio. Si utilizamos este principio, vemos que inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, pues fíjense, estamos hablando de finales del siglo XIX, y fíjense el capitalismo salvaje del siglo XIX, cómo trataba a los obreros y en qué situación vivían las grandes masas. Que precisamente por esa situación es por lo que se produce la revolución en Rusia. Fíjense cómo vivían. Es decir, este principio que yo digo de que la élite se apropia de toda la riqueza disponible es un principio que se ha dado a lo largo de todo el siglo. Bien, a partir de 1968 se produce un punto de inflexión que muy pocas personas, o yo no lo he oído, yo no lo he visto nunca explicitar, y nunca me parece que es otra de las ideas originales del libro. Miren, en 1968 se produce la Revolución de Mayo, se produce el Mayo francés, y entonces resulta que la juventud universitaria, la primera generación que no ha conocido la guerra, la primera generación que no ha conocido penuria, la primera generación que ha sido beneficiaria de absolutamente todo el esfuerzo que se ha hecho en construir ese estado del bienestar, a la que se le ha dado universidad, a la que se le ha dado asistencia médica, a las que se le ha dado una familia en las que no se ha carecido de nada, en las que han tenido de todo, en las que han vivido entre algodones. Esa generación de privilegiados, de los seres más privilegiados en la historia del mundo, resulta que cuando llegan a la mayoría de edad se sublevan contra el sistema y quieren ser comunistas. Entonces, ese es el momento, el primer momento en que la élite mundial dice: pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Resulta que todo el estado del bienestar se ha construido para alejar a los europeos de la tentación comunista, y ahora resulta que el resultado de todo esto es que los pijoprogres, esta generación de pijoprogres, lo que quieren ser es comunistas. Y ahí empezaron a plantearse las cosas. De hecho, 5 años después, en 1973, viene la gran crisis del petróleo, que es el comienzo de la destrucción del sistema tal y como lo conocemos. Efectivamente. En la década de los 60, aquí dedica unas páginas que yo voy también a resumir en titulares, de qué es lo que fue pasando en los diferentes años de la década de los 60. Y, por ejemplo, en mayo de 1960, un avión espía U-2 norteamericano es derribado sobre el espacio aéreo de la Unión Soviética, lo que todavía enrarece más aún la Guerra Fría. En Vietnam, el 20 de diciembre, nace el Vietcong de inspiración comunista, y Kennedy envía 15.000 asesores y llegarían al final hasta 542.000 soldados. Un desastre de guerra. El 13 de noviembre, Francia hace estallar su primera bomba atómica. El 17 de abril del 61, 1.600 exiliados cubanos, apoyados por los Estados Unidos, desembarcan en la bahía de Cochina para desterrar a Fidel Castro. El 13 de agosto se levanta el muro de Berlín. El 22 de octubre del 62, Kennedy es informado de que un avión espía U-2 ha fotografiado las obras de instalación de misiles en Cuba, y por lo tanto estalla la crisis de los misiles. El 22 de noviembre, Kennedy muere asesinado. Del año 63. En el 64, China hace detonar su primera bomba atómica y poco después su primera bomba H. En el 65,
empiezan como consecuencia de los disturbios raciales en Estados Unidos, pues se originan asesinatos, movimientos y disturbios totalmente extremistas. En el 66, Zhou Enlai exige una revolución cultural en China que termina oficialmente en 1969. Esa revolución cultural que lo que se lleva por delante es millones de chinos. El 21 de abril de 1967 se produce el golpe de los coroneles en Grecia. Es decir, que uno analiza año a año y va viendo que es que hay muchísimas cosas que han sido terribles, o sea, suficientes cosas como para que el mundo hubiese estallado en cualquiera de esos años. Sin embargo, lo que queda... Sin embargo, quienes dices a continuación de todo este resumen del año, ¿no? Dice, quienes protagonizaron la década de 1960 experimentaron lo que era la seguridad en el empleo y la movilidad social ascendente mediante la formación, el mérito y el esfuerzo, de manera general y en una escala hasta entonces desconocida y que jamás volvería a repetirse. Y luego llegan los hijos de todos estos ciudadanos esforzados y son como una especie de traición. Una especie de traición que yo creo que es porque ya en esa época empieza a darse una serie de efectos multiplicadores que lo que termina es corrompiendo el sentido de juventud, el sentido de la vida de la juventud, que empieza, ya sé que algunos me dirán que siempre estamos con lo mismo, pero empieza la revolución sexual en Estados Unidos, que se encargan, entre otros, los Beatles. Comienza la ideología materialista. La ideología materialista, y que es los primeros pasos en lo que ha terminado siendo hoy una ideología de género. Hedonista. Eso es. Y eso es lo que le pasa a los chicos jóvenes. A los chicos jóvenes que lo que van es buscando un paso hacia adelante, que es un paso hacia adelante de lo desconocido, envidian lo desconocido. Son capaces de despreciar la seguridad que han tenido y les han dado sus padres, pensando que no les han dado realmente lo bueno, que se lo esconden, y da ese salto generacional tan importante que lo que da lugar es a una Europa que va en detrimento de toda esa construcción que han proferido. Pues en el capítulo... Se olvidaron los valores espirituales y la materia. Materia no basta. Así es, la materia no basta porque la materia nos sacia, eso ya se sabe. Llegamos al capítulo 3 y aquí pues vamos directamente donde antes lo dejó Marcos López Herrador, que es la crisis del petróleo, un año y un año antes y uno después, ¿no? Todo ocurre siempre por otras razones. Siempre las cosas que nos pasan, como dice Marcos Herrador en su aforismo, siempre no son por lo que nos pasa, sino por otras razones que no suelen estar sostenidas en nosotros. La crisis del petróleo profundiza la crisis de valores, profundiza la primera crisis económica, porque antes se daban crisis ideológicas que generaban guerras. Esto ya genera una crisis económica que no son guerras, pero sí el detrimento de la sociedad. Sí, vamos a ver, en los años 70 se da un hecho fundamental en economía, y es que se abandona la convertibilidad y el cambio fijo de la divisa. Se abandona por parte de los Estados Unidos la convertibilidad del dólar en oro. Y entonces las monedas empiezan a fluctuar, y no han empezado a fluctuar cuando viene la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, que tiene mucho que ver con la situación en Oriente Medio, con la guerra entre Israel y sus vecinos, ¿estamos? Palestina. Y eso convulsiona por completo toda la economía mundial, que está basada en un desarrollo sobre la base de una energía barata que se convierte en carísima, no en cara, sino en carísima, ¿estamos? Con una redistribución de renta brutal, en el que los países árabes empiezan a acumular petrodólares, los dólares procedentes del petróleo, de tal manera que se desestabiliza todo el sistema y se produce una crisis profunda. Es el momento en que la escuela de Chicago ve la oportunidad de materializar sus principios, que son el principio del fin. Ahí arranca el neoliberalismo, que nace en los años 50, pero que está
constreñido a la universidad de Chicago, pues a la escuela de Chicago, empieza a aflorar... Bueno, esto me da pie para meternos ya de lleno en el capítulo 4, porque es precisamente lo que es, digamos, un poco la parte nuclear que justifica y explica el resto del libro, que es el capítulo 4, el neoliberalismo, nada nuevo bajo el sol. El aforismo que encabeza el capítulo dice: todo lo que no es razón es violencia, y así ocurre. La violencia no tiene por qué ser siempre terminando en un puñetazo o en sangre o con muertos. Hay violencias casi más dolorosas a veces que este tema, ¿no? A mí me gustaría que entrásemos precisamente en esta historia, en este lanzamiento de la Escuela de Chicago sobre el tema neoliberalismo, que expliques un poco lo que cuentas en este capítulo, que me parece, ya digo, interesantísimo para los que no estén familiarizados con el mundo de las tendencias pues económicas y demás. A mí me parece que es un capítulo imprescindible, que hay que leerse, hay que conocer, porque a raíz del conocimiento de este libro, que está muy bien explicado, con fundamentos y con ejemplos y nombres propios también muy reseñables, nos va a hacer ver el comportamiento de nuestro entorno, el comportamiento social, económico, incluso laboral, de una manera completamente distinta. Efectivamente, Milton Friedman ya tenía dicho, desde hacía muchísimo tiempo, tenía dicho lo siguiente: solo una crisis da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantener vivas y activas esas alternativas hasta que lo políticamente imposible se vuelva prácticamente inevitable. Que esa es la clave. Y esa es la clave. ¿Qué pretende el neoliberalismo? Pues el neoliberalismo lo que pretende es ni más ni menos que deshacer lo que se ha construido hasta el momento. Hacer que el capitalismo no encuentre trabas de ninguna clase. Hacer, hablando de libertad de negociación, hacer que negocien los fuertes con los débiles. Como si no supiéramos el resultado que tiene una negociación entre fuertes y débiles. Señores, una negociación entre lobo y oveja acaba en una carnicería. Siempre. Siempre. Y se sabe quién es el lobo y quién es el cordero. Claro, sí. Claro. Entonces se trata de privatizar los bienes del Estado. Se había construido una economía mixta desde la Segunda Guerra Mundial, por la cual los sectores estratégicos de la economía se habían desarrollado a base de capitales estatales, de capital público. No olvidemos que el capital público es aquel que pertenece a todos los ciudadanos de un Estado. Nuestros impuestos. Claro, entonces es una capital, es un capital, son empresas, son propiedades, es patrimonio que se ha creado con el trabajo y el esfuerzo de todos. Bueno, pues el neoliberalismo lo que aboga es por la privatización de esos bienes del Estado. Esos bienes tienen que estar en manos privadas, que de hecho van a parar a manos privadas precisamente a precios irrisorios, porque son precios irrisorios con lo que se acaban quedando esas empresas, y además financiados por el propio Estado a base de crédito. Es decir, los ciudadanos, a través de nuestro Estado, financiamos el saqueo de nuestros propios bienes. Bien, eso ocurrió. Otro principio del neoliberalismo que trató y que poco a poco se ha ido implementando ha sido la libre circulación de capitales, de tal manera que las autoridades dejan de tener control sobre los capitales y sobre su ida y venida. Claro, esto lleva aparejado inmediatamente el quitar los impuestos a los más ricos. Pues claro, si los capitales te los puedes llevar y los puedes mover libremente, pues como hay una especie se crea una competencia a la baja sobre los impuestos, con lo cual los ricos dejan de contribuir. Dejan de contribuir. Es que esto es muy importante. Claro, porque todo el sostenimiento del Estado
cae sobre las clases trabajadoras y el pequeño y mediano empresario, que no tiene la capacidad. Bueno, a cambio cae sobre la clase trabajadora, porque aquí es donde llega un poco la palanca, el chantaje político de que no, es que si no pagas impuestos no tienes educación, no tienes sanidad, no tienes coberturas mínimas básicas. ¿Tú quieres perderlas? No, ¿cómo voy a perder yo eso? No, pues entonces sigue pagando impuestos. Claro. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera una desigualdad creciente. Sorprendentemente vemos que conforme crece la riqueza en términos globales, resulta que cada vez hay más desigualdad y más necesitados. Y que esa riqueza que se genera va a parar a manos de una minoría. Entonces, claro, el poder ha ido acabando en manos de las corporaciones y de los mercados. Hoy no hay ningún gobierno que sea libre de desarrollar una política. Como un gobierno intente una política heterodoxa que no se ajuste a la ortodoxia del mercado, te sube la prima de riesgo, se retiran capitales. Bueno, tenemos ahí el ejemplo de Grecia. No es que fuesen un ejemplo tampoco a seguir, pero ahí tenemos el ejemplo de Grecia. O sea, cómo entró Sirifas y compañía en el buen camino otra vez, claro, en el caminito, y se acabó. O sea, esto es lo que hay. Pues esto, lógicamente, esta escuela, esta década en la que se va implantando, quizás primero desde la teoría, aunque ya también se van haciendo algunas puestas en marcha, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo en Argentina, llegan los líderes políticos y los asumen, que es el capítulo 5, la década de los 80, Reagan y Thatcher. Y dice, aquí coges un aforismo también, o por lo menos una cita de Raúl del Pozo muy acertada. Dice, el mercado no es sino el nuevo Dios al que continuamente tenemos que ofrecer sacrificios humanos. Y se ofrecen, señores, sacrificios humanos. Claro, generaciones completas, clases sociales, sectores económicos de trabajadores que se hunden y se vuelven a levantar por otro lado. Personas que tienen que cambiar de oficio y de trabajo aunque no lo conozcan, porque tienen que seguir viviendo. O sea, se generan una serie de fracturas en vertical y en horizontal impresionantes, y esto es lo que ocurre con esto. Entonces, hay una frase en este capítulo, aparte de que hablas del recorrido de Reagan y de Thatcher, de cómo llegaron al poder, lo que hicieron y que dejaron de hacer, hay una frase que dice, y que es muy, muy elocuente de lo que sucede en esta década, ¿no? Dice, la financiación ha dejado de ser una actividad al servicio de la creación de empleo o riqueza, y los bancos han pasado a convertirse en una máquina de generación de deuda. En este proceso de cambio de valores ha sido fundamental el control de los medios de comunicación, que vinculados a los grandes grupos económicos disminuyen la capacidad de respuesta crítica de las clases sociales, que soportan los efectos negativos de estas políticas y consiguen presentar los cambios como inevitables y todo recorte como conveniente e incluso deseable. Esto es que me parece tan perverso, sobre todo porque es tan real, que esto comenzara en los años 80 y que hemos llegado a 2017 y sigue siendo igual o peor, porque se ha ido agravando con otra serie de circunstancias. Que esto es un proceso, entonces, claro, y es un proceso de éxito, Es un proceso de éxito. Bueno, de éxito, ojo, claro, éxito no es igual a bueno. Para la élite que están haciendo la revolución que están haciendo. Es que esto es un proceso revolucionario. Lo que pasa es que por primera vez en la historia, como ya hemos dicho anteriormente, en lugar de ser una clase inferior la que desplaza a la superior del poder para ocuparlo, es la clase superior, la élite mundial desde el poder, la que está desplazando a toda la masa de trabajadores que tenían. Se trata de volver, vuelvo a decir, al principio que ha regido siempre. Se trata de quedarse con toda la riqueza disponible. Y claro, ven que hay una masa de recursos que se están derivando hacia el estado del bienestar, que pueden apropiárselo, que claro, hasta los años 80 lo que tratan es de disminuirlo. Es decir, de apropiarse, pues eso, de los bienes del Estado, de los bienes que son del Estado, tal, y de ir disminuyendo. Ya desde los años 80 no se hablaba más que de moderación salarial, contención de tal, cantinelas que seguimos oyendo, flexibilidad laboral,
¿Por qué? Porque esto era muy bueno, porque esto era muy competitivo y hacía crecer la riqueza. Y en fin, y efectivamente los productos interiores brutos no hacen más que crecer. Lo significativo dentro de esta revolución en los años 80 es que de aplicarse el neoliberalismo y los principios neoliberales en dictaduras sudamericanas, donde hacen el rodaje, pasan a establecerse en democracias consolidadas y muy consolidadas, como es la británica y como es en Estados Unidos. Ese es el salto cualitativo que se da en los 80, que ese neoliberalismo se ha aplicado ya en democracias y no dependiendo de que se imponga por la fuerza de la dictadura militar. Mira, y este capítulo, bueno, pues termina con una frase que dice así. Dice: si una crisis lo suficientemente grave sacude el sistema, los gobernantes se verán con carta blanca para dar las soluciones necesarias a lo que se percibe como una emergencia nacional. La crisis ofrece una oportunidad única en la que no parece necesario ni el consentimiento ni el consenso. Y eso ha pasado aquí. Ha pasado aquí, lo hemos vivido todos, o sea, en esta última década se ha vivido, o sea, y todo el mundo por seguir aguantando su trabajo era capaz de seguir bajándose los sueldos, por seguir aguantando su casa era capaz de rehipotecar una y otra vez, por lo tanto un endeudamiento particular, privado, cada vez más creciente, más complicado de devolver, que eso lógicamente se termina convirtiendo en una pelota precisamente para las entidades financieras, que tienen que venir a su vez a ser rescatadas con el dinero de todos. O sea, es un enjambre alucinante que la verdad a uno le da miedo de seguir viviendo en este mundo. Pero es que fíjate, es que yo estoy completamente convencido de que la crisis es un elemento que ya va a ser crónico. Sí, crónico. Se estructura para que cada X tiempo se alcance un... Ya no es las crisis cíclicas del capitalismo, que tienen un fundamento económico y que tienen una explicación económica y que explicado es muy sencillo de entender, y además que se ve que es que de por sí el sistema capitalista genera altibajo y genera sus propios momentos de crisis. Pero esta no es una crisis del capitalismo, no es una crisis de la economía per se, porque fijaros bien, nosotros llevamos 10 años viviendo 10 años de crisis. En esos 10 años de crisis es verdad que hubo un momento de estancamiento e incluso de decrecimiento del Producto Interior Bruto. Pero normalmente lo que ha hecho el Producto Interior Bruto es crecer. Y hemos seguido estando en crisis y ha seguido creciendo. Y sistemáticamente la riqueza de los más ricos ha crecido, mientras la pobreza de los más pobres ha crecido también. ¿Qué crisis es esta? Porque mire usted, vamos a ver, cuando hablamos de una crisis del sistema, una crisis del capitalismo, hablamos de una crisis para todos. Acordémonos del año 29, los banqueros o vendiendo manzanas en la calle o tirándose por la ventana. ¿Cómo? En esta crisis lo primero que se ha hecho ha sido rescatar a los banqueros, cuyos directivos han seguido con sus bonus y han seguido con sus inmensos sueldos, que no son sueldos, son fortunas, ganan fortunas anuales. Vergonzantes, vamos. O sea, ganan fortunas anuales. ¿Estamos? Constituyendo una casta, la élite está pagando muy bien a una casta de directores generales, a todos los dirigentes que necesitan, políticos incluidos, etcétera. Y el resto va a estar proletarizado. Y vamos a ir camino de la proletarización sistemática a través de una crisis crónica y permanente en la que toda la riqueza que se genera va a ir a muy pocas manos. ¿Qué crisis es esta de las que los que tendrían que ser líderes de la economía se benefician 100%? Oiga, no vamos a salir de esta crisis nunca.
¿Crees que van a poner los medios quienes pueden para salir de una crisis que les beneficia a ellos? Efectivamente, esto es una realidad. Si es que no hace falta. Por eso decía yo que quienes pueden considerar que es un libro conspiracionista, bien, que lo vean de esa manera si quieren. Ahora, yo lo que sí quiero es que lo vean también y que miren a su alrededor si lo que estamos hablando aquí es o no es y se sujeta a realidades o a conspiraciones. Entramos en el capítulo 6 y cae el muro de Berlín. Es un capítulo larguito porque lógicamente es el argumento, o por lo menos el punto de inflexión, como decía yo, de los argumentos principales de cómo hemos llegado hasta esta situación, y que la caída del muro de Berlín, como explicaba al principio López Herrador, es lo que supone esa desaparición de aquello que generaba una competencia y por lo tanto nos obligaba de alguna manera a crear un estado de bienestar para no crear un escape de fugas humanas hacia el mundo comunista, sino crear ese telón, no de acero, que será el de los rusos, pero sí ese telón de los americanos para evitar el ensanche y la cobertura comunista a Europa. Este es un capítulo que les recomiendo que se lean. No vamos a entrar ahora mismo más en él porque ya vamos muy pillados de tiempo. Nos queda todavía tratar la segunda parte del libro. Vamos por el capítulo 7 y hay otras cosas que se interesan, como por ejemplo el tema de la globalización, capítulo número 7. La globalización, el mercado de competencia desleal que iguala en la miseria. Y ya también es verdad. Dice el aforismo: quien importa un producto hecho con hambre y miseria, no solo importa el producto, sino el hambre y la miseria con que está fabricado. Y si te igualas con otros países por lo peor, no conseguirás ser igual, sino peor. Y esto es una cosa que sucede con la globalización, que lógicamente uno de los elementos más importantes para haber globalizado, por un lado está las economías, que son los grandes créditos mundiales que se dan a los estados, pero al mismo tiempo también Internet ha conseguido una globalización de las ideas, una afinidad de conocimientos y de conceptos que lógicamente los que están en las grandes empresas de la red son capaces de filtrar información o posponer o proponer una serie de conocimientos y de elementos que hacen que globalmente el mundo gire, vaya hacia allá, con lo cual al final perdemos una identidad propia a favor de una entidad global, que cierta o incierta lo que hace es perder personalidad, es decir, perdemos cada uno de nosotros un criterio propio, aunque esté equivocado, pero un criterio propio. Dice así, son el producto de la ingeniería social y de una inquebrantable voluntad política de imponerlos. Está hablando del concepto global. La democracia y el libre mercado no son aliados sino rivales, pues la inseguridad que crea y sus costes sociales son de tal magnitud que ninguna democracia puede legitimarlo durante mucho tiempo. Yo creo que aquí, en este capítulo de globalización, nos vamos a entretener, pero solamente un poquito, porque es que no da tiempo a todo el libro, y es que el libro tiene... De verdad, es que tiene perlas y tiene elementos que hay que hablar de ellos, ¿no? Hablas aquí también del libre mercado y este libre mercado cómo funciona también a nivel global, eso está muy bien. También hablas sobre lo que supone la pobreza y el subsidio en cuanto a conceptos globales. Yo tengo muchas notas tomadas aquí. Dice la instauración del estado de bienestar, una vez más. Dice que antes, en 1914, puede decirse que Gran Bretaña había sentado las bases del estado del bienestar, gestado por el aumento del gasto público, la creación de impuestos progresivos sobre la renta, impuestos sobre sucesiones y patrimonio, por la aprobación de los seguros sociales y por las primeras regulaciones de las relaciones laborales. Fue Inglaterra la primera que empezó a hacer que luego se fue exportando e incluso se debió de tomar en muchos aspectos como plantilla para desarrollarla en los diferentes países, ¿no? Un capítulo que tienen ustedes que leerse. Es que no tiene una página que yo no tenga alguna anotación, algún subrayado.
En fin, les voy a leer solamente un trozo de un párrafo que es con el que cierro este capítulo, que dice: se trata de crear una verdadera cultura globalizada de la solidaridad que pusiera freno a una realidad que se define con crudeza como de dominio de los más fuertes sobre los más débiles y la pérdida de los valores de las culturas locales en favor de una homogeneización fomentada por poderosos medios de comunicación que promueven códigos morales superficiales, hedonistas, materialistas, individualistas y banales, al servicio del aislamiento del individuo en su incapacidad de tomar criterio propio de las cosas para hacerlos más vulnerables a los intereses del poder. Yo, ¿qué quieren que les diga? Es que miren los SARES de televisión, vean ustedes cuál es el perfil social que ve programas de entretenimiento de las cadenas comerciales, ¿no? No quiero poner nombres pero ya saben ustedes a qué me refiero. Llega el capítulo 8, que es el capítulo de la rebelión de los amos, el capítulo que nos da título al libro. Entramos después de publicidad, que vamos a ir un momentito, y entramos directamente en ello. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. ¿Qué haces? Pues ya ves, se me ha vuelto a echar el tiempo encima y tengo que hacer la declaración de la renta. Pero hombre, haz como yo, llama a Gestión Empresarial PYME y deja que un profesional se ocupe de ello con toda tranquilidad. Además te hacen un presupuesto a medida. Estamos en la calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de Embajadores, en el teléfono 91 541 2335 o en el email info@genpyme.com. Da un paso más y pásate a la edición digital. En ebook Publicaciones pasamos tus libros a un formato digital compatible con todos los dispositivos, tabletas y sistemas operativos del mercado y los ponemos a la venta en las mejores tiendas nacionales e internacionales online del mundo. Amazon, Apple, Barnes & Noble, Kobo, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC. Pásate a la edición digital y codéate con los grandes autores, porque tú también puedes ser uno de ellos. Infórmate en nuestra web, epublicaciones.com, o escríbenos a info@epublicaciones.com. Si sueñas con que tu obra sea leída en todos los rincones del mundo, ponte en contacto con nosotros y haremos tu sueño realidad. Ebook Publicaciones, el futuro de la edición digital. La tienda ya.es es un servicio del Grupo Ya que ayuda a que este proyecto sea viable. Hemos seleccionado los productos al más puro estilo Radio Ya. España, cultura y entretenimiento. Colabora con nosotros a través de la tienda ya.es. Llama al 91 433 7328 o compra directamente en www.tiendaya.es. Llámame de 9 a 6 al 91 433 7328 y te ayudaré a elegir lo que más te convenga en cada momento. Descubre cómo llevarte un regalo seguro en cada compra. Tiendaya.es. Compra ahora. Cada vez que lo haces, ayudas a España. Bueno, pues volvemos otra vez, seguimos aquí, lo habíamos dejado en el capítulo 7 de la primera parte, la rebelión de los amos, y que dice el aforismo: para quien todo lo tiene, nada es suficiente. Ciertamente eso es así, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y Marcos define este capítulo de no sé cuántas páginas, porque son bastantes páginas también, aunque la verdad es que se leen estupendísimamente. Lo veníamos hablando ahora fuera de antena,
que lo sencillo que es de leer, lo bien explicado que está todo, y me dice, claro, es que para algo tenía que servirme a mí que yo he estado años y años dando clases en el banco en el que trabajaba, ¿no? Y efectivamente se nota ahí esa mano maestra para explicar cosas complicadas de manera sencilla. La rebelión de los amos, Marcos. Pues la rebelión de los amos viene a ser el compendio de lo que estamos explicando. El compendio de lo que estamos explicando. Es evidente, y puede contrastarlo el lector, cada frase, cada página, puede contrastarlo con la realidad, puede contrastarlo con la realidad y verá que no saldrá decepcionado. La élite dominante utiliza para hacer su revolución, que no es ni más ni menos que apropiarse de toda la riqueza disponible, de dos instrumentos, que son el neoliberalismo, que ya lo hemos tratado ampliamente, y a partir de la caída del muro de Berlín, en el que ya el neoliberalismo se ha ido instalando a partir de los años 70 y 80 en distintos países que son más de los que hemos mencionado. A partir de la caída del muro de Berlín ya ven que no tienen que tener freno ni miedo a nada, porque ya no tienen que competir con el mundo comunista para tener contentos a los trabajadores. Y entonces, para acabar de rematar y acabar con los beneficios sociales que todavía quedan en pie, se utiliza la globalización. Nótese que la globalización, que es el segundo instrumento para hacer la revolución que pretenden, no es de derechos humanos, civiles, sociales, no se globaliza la libertad, ni se pretende globalizar la democracia, ¿estamos? Y sí la libertad de fabricación con un dumping social tremendo. Los productos efectivamente se fabrican con hambre y miseria, porque por un puñado de arroz tiene a un chino trabajando 18 horas diarias. ¿Qué ocurre? Y este principio es un principio que lo explicito yo por primera vez, es un principio original. Eso de que quien importa un producto hecho con hambre y miseria, no solo importa el producto, sino el hambre y la miseria con el que está hecho. Lo vemos muy claramente. Miren ustedes, si a base de darle un puñado de arroz a un chino, resulta que te fabrica unas zapatillas de deporte en un precio muy bajo, cuando llegan las zapatillas de deporte aquí a España, pues resulta que la fábrica de zapatillas de deporte no puede competir con esos precios. Porque nuestros trabajadores trabajan con seguridad social, trabajan con amparo, trabajan con sueldos dignos, trabajan con una serie de ventajas que no la tiene el chino del puñado de arroz. Pero ¿qué ocurre? Que tú traes el producto hecho con hambre y miseria, la fábrica de zapatillas de España no puede competir y tiene que cerrar. Con lo cual los trabajadores van al paro. Ya tiene el hambre y miseria que la ha importado, ya la tiene aquí. Así es, y además es que todo eso se vuelve en contra de nosotros mismos, quizás no de manera directa porque no trabajo yo en esa fábrica de zapatillas, pero tarde o temprano esa falta de consumo de los fabricantes de zapatillas terminarán de consumir y eso terminará afectándome a mí, porque todos al fin y al cabo estamos en una ruleta de consumos, ya sea comprando, que compramos todos, o ya sea fabricando, que de alguna manera fabricamos productos o servicios. La crisis última que hemos vivido es el colofón de todo este proceso que va a continuar con una crisis crónica, como ya digo. La crisis que hemos vivido ha sido inducida. Yo les aseguro a ustedes que hasta el más tonto en el mundo de las finanzas se daba cuenta que aquello no podía continuar, que aquello nos llevaba al desastre. Se lo digo y perdónenme que mencione. Yo en el momento de mayor apogeo, de mayor riqueza, de mayor tal, yo siendo director de banco, yo me daba cuenta que aquello no podía seguir. Pero si no hace falta ser una persona especializada. Si yo me daba cuenta, ¿cuánta gente, Marcos, cuánta gente normal, gente corriente que compraba un piso hoy por 3 y a los 6 meses lo estaba vendiendo por 5 y decían, esto es una locura, pero ¿esto cómo puede ser? Pues bueno, pues mejor para mí. Pero la gente se extrañaba de que eso pudiese ser. Lo que pasa que como el viento iba a favor, pues qué más da, ¿no? Ahora las cosas van al contrario y entonces nos preguntamos, mira, yo tengo aquí apuntado un párrafo de este capítulo de la rebelión de los amos que pongo apuntado aquí para los que piensan que es conspiracionismo.
Dice así, si somos capaces de separar el canto de sirena de los principios que el sistema actual predica y no aplica, y nos atenemos a una visión objetiva de la realidad, pronto comprenderemos que el libre mercado no es tal, y que lo que se denomina así no es más que un mercado sin trabas ni regulaciones, dominado por quienes dicen que es libre. Es decir, que estamos en la ratonera. Somos ratones en una ratonera que comemos lo que ellos dicen, donde ellos dicen, cuando ellos dicen. Bueno, con este capítulo de la rebelión de los amos, se rompe, se termina la primera parte del libro, y que, como ustedes han podido ver, pues, que es esta primera parte, nos hemos sumergido, ¿no?, en el necesario reconocimiento de la historia, que procede a la rebelión de los amos, que es lo que finalmente se ha ido explicando y desarrollando, que nos ha traído la mayor crisis global de la historia, el distanciamiento más polarizado entre ricos y pobres y la concentración de riqueza cada vez en menos personas. Eso es lo que estamos ahora mismo. Esa es la realidad de hoy. Entramos en la segunda parte. En la segunda parte del libro presenta Marcos López Herrador la realidad española ante esta insospechada rebelión de los amos del mundo. Dedica menos de la mitad con el capítulo anterior, entre otras cosas, porque no necesita una revisión tan profunda, porque todos lo tenemos más cerca, todos somos más conscientes de eso. De hecho, hay muchas de las cosas que no sería necesario repetir, porque ya se han dicho en el capítulo anterior, y que nos metemos directamente en la parte nuclear de lo que es España. De hecho, la segunda parte dice que España es diferente, pero tirando a peor, porque ciertamente los políticos que hemos tenido, los líderes políticos que hemos tenido durante esta década de crisis han sido lo más peor, perdónenme la vulgaridad, ha sido lo más peor de la historia de la política de España. Siguen siendo lo más peor y además no con visos a mejorar. No hay intelectualidad en absoluto, solo hay interés político por mantenerse en el poder político, y para eso mentirán, se creerán, dirán o construirán lo que haya que construir. La primera parte el primer capítulo de esta segunda parte dice que podemos contar que fuimos. Dice, nunca ocurre lo inevitable, siempre ocurre lo inesperado. Marcos, España, ¿qué hemos sido España? ¿Qué podemos contar de los españoles con los que sentirnos o no orgullosos, aunque hay que ir un poquillo deprisa? Pues mira, vamos a ver, somos de las poquitas naciones, es decir, de las 2 o 3 naciones que han construido Occidente tal y como lo conocemos. Así, sin más. Occidente es lo que ha construido Inglaterra, posteriormente los Estados Unidos y España. Ahí está. Y eso, es una guerra. El mundo anglosajón ha construido un Occidente protestante, pero el Occidente católico lo ha construido España. Eso es así. Y ha llevado Occidente hasta las Filipinas. Eso no lo ha hecho nadie. Gran Bretaña y los Estados Unidos, pero nadie más. No es que hayamos tenido imperio, muchas naciones han tenido imperio, pero no han construido Occidente en su imperio. Los han saqueado, nosotros no. Pues pasamos a la segunda parte, que es la transición, o cómo transigió, es decir, o cómo se transigió en España para hacer esa transición. Es un capítulo, que yo creo no pretende ser, no carga tintas a una parte a otra, simplemente me parece que es un capítulo objetivo, cuenta las cosas como son, qué partes estuvieron ahí. Y en principio, quiénes son los que tomaron el testigo de la dictadura para entrar en la democracia, quiénes eran, cómo eran. Lógicamente no podían evitar ser lo que eran, y por lo tanto, con todas sus virtudes y todos sus defectos, hicieron lo que hicieron en ese momento determinado. Aquí hablamos también, lógicamente, de que hay se crea un Estado democrático basado en una partitocracia,
además creado de esa manera para que tengamos la sensación mayoritariamente de que somos unos ciudadanos activos y que votamos, pero realmente no sirve para nada. Solamente encumbramos en el poder a una serie de personas que nosotros no elegimos, que lo eligen las cúpulas del partido y que son listas cerradas, con lo cual solamente puedo votar partidos, no voto personas. Ya las personas me las han puesto. Por lo tanto, es una relativa democracia. Yo no tengo personas que me representen, tengo partidos que me representan. Y luego también hay una falta o un exceso de defecto en la separación de poderes, cosa que en estos momentos, desgraciadamente, está llamando la atención. Claro. Hay una serie... La transición que fue modélica en la intención se está mostrando como un verdadero fracaso transcurridos 40 años. Entre otras cosas porque no se ha querido, no se ha sabido o no se ha podido, o las tres cosas juntas, dar las soluciones oportunas. Porque aquí esa transición en la que todos los partidos buscaban el consenso con y que se pasó de la ley a la ley por la ley, que eso no se ha visto nunca y que fue modelo en el mundo. O sea, salir de una dictadura e ir a una democracia a base de leyes hechas por la misma dictadura y por lo que construyen la democracia sin un solo problema, eso ha sido un modelo para todos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos fundamentalmente una derecha bastante tonta y una izquierda bastante cainita. Y ese espíritu de la transición se traicionó prácticamente enseguida. Por parte de la izquierda se procuró, para prevalecer, identificar a la derecha con el franquismo. Y la derecha, que es tonta perdida, va y se lo cree. Y entonces, para no ser identificados con el franquismo, ha pretendido ser más socialdemócrata y más de izquierda que todo el mundo, con lo cual está haciendo el ridículo. Se ha pasado 40 años haciendo el ridículo, y la izquierda, pues, tomándole la merienda, tomándole la medida y tal y cual. Sí, y hemos llegado hasta eso, a tener una derecha. Yo entrecomillo muchísimo, cada vez que hablo del PP, entrecomillo muchísimo lo de la derecha, o sea, porque es que me parece un partido neoliberal progre. Es la única derecha, es que es lo único que hay. Bueno, sí, que represente a la derecha, claro, que a mí no me representa personalmente, pero bueno, que ahí están, están, ¿no? Que tiene cautivo el voto de derecha. Que tiene cautivo el voto de derechas, efectivamente, ¿no? Por miedo a la izquierda, que es más peligrosa, que es peor todavía. O sea que, bueno, entonces ahí seguimos. Está también otro de los defectos que se ve, y además es que en estos tiempos, justo en estos tiempos, es que este libro viene a ser, un profético desde el punto de vista de que cuando se escribió este tema todavía no estábamos en las que estamos con Cataluña. Es el estado de las autonomías, ¿no? Otro fiasco que ha dado lugar a una serie de reyezuelos en sus terruños, pensando que ellos pueden hacer de su capa un sayo, olvidándose de la unidad de España por un lado, olvidándose de la cultura española por otro, olvidándose de la historia común a todos los españoles y, en definitiva, creyéndose que son los reyes del mambo, cada uno haciendo su fiesta particular y dando de comer patatas de mentira, o sea, chips de mentira a todos sus ciudadanos, haciéndoles creer que son muy importantes. No sé si tú quieres añadir algo más de lo que yo he dicho. Pues que es uno de los graves errores que se cometió precisamente en la transición. La construcción del Estado de la Autonomía como un Estado de la Autonomía, cuando se tenía que haber creado un Estado unitario, se había que conceder un estatuto pues a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, porque en los demás sitios es que no había voluntad ninguna ni ganas. Nada, ni sigue habiéndola, solamente solo por jalear. Si hoy que tanto se habla de votar y de referéndum y de que votar es democrático, oiga, ¿por qué no votamos Estado de la Autonomía sí, Estado de la Autonomía no? Claro. Que nos dejen que nos expresemos, hombre. Eso. Que nos dejen expresarnos. Vamos a ser democráticos, vamos a hacer un referéndum.
Sí, lo que pasa es que están tan envenenados los ciudadanos, cada uno en su autonomía, que lo consideran súper necesario. Es que fíjate a lo que hemos llegado. Es que resulta de lo más razonable que en un estado, en una nación, si hay que desarrollar una parte, una región, pues se desarrolle la región que más posibilidades tenga. Y entonces tiene mucho sentido, desde ese concepto de nación en el que todos somos solidarios y generosos, que se le aporten a esa región los medios materiales, los medios financieros, los medios políticos, el recurso humano, para que se desarrollen. Se pongan aranceles para proteger los productos. Se consuman esos productos aunque resulten más caros. Como consecuencia de todo eso, esa región se tiene que desarrollar más que las demás, porque se está haciendo el esfuerzo absoluto para que tal cosa ocurra. Hombre, y resulta que cuando están desarrollados dicen que vamos a ver, que son más solidarios que nadie. Pues claro, si sois los más ricos. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima y entonces, miren, nos quedan todavía por ver, les va a quedar a ustedes por ver, nuestra democracia, cuál es el sistema, la crisis y la conclusión. Y para cerrar este tema, bueno, al final viene una bibliografía que no tiene ni más ni menos que 97 títulos propuestos de complementación de donde él ha sacado información y para que usted, si quiere, pueda sacar también más información. Solamente me van a permitir que les lea un párrafo en la conclusión del libro que yo creo que de alguna manera cierra completamente con la idea de la publicación. Dice: la crisis no es sino la manifestación última y bien utilizada del asalto al poder absoluto por parte de las élites económicas y financieras mundiales, que han usado y usan el dogmatismo neoliberal para dar cobertura ideológica a su objetivo de transformar a la humanidad en una suerte de rebaño de siervos empobrecidos y amedrentados. Este salto al poder absoluto no es otra cosa que un proceso revolucionario que en esta ocasión puede identificarse como la rebelión de los amos. Les recomiendo este libro, La rebelión de los amos, Marcos López Herrador, editado por Secotia. Está distribuido, lo tienen en sus librerías. Pueden pedirlo y pueden solicitarlo si no lo tuviese su librería habitual.